Bueno, como les decía, les doy un cordial saludo a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. Vamos entonces a dedicar los próximos minutos a conversar sobre el tema de los declarantes o de los nuevos operadores de comercio exterior, básicamente revisando los principales cambios que acontecen con el proyecto de decreto que todavía permanece en las antesalas de las decisiones finales del gobierno, esperando que por fin pues veamos la luz con esta nueva ley, con este nuevo decreto aduanero tan prometido, tan esperado desde hace ya casi 5 años. Debo iniciar por agradecerle a Virtualis, a la doctora Claudia Rivera, a Sandra Leal, quien hizo la presentación, por esta invitación y este tipo de conversatorios que bien le hacen al gremio del comercio exterior en la socialización y consolidación de conocimientos frente a estas reformas tan importantes. Quiero también hacer una previsión obligatoria en el sentido de que encontraremos de todas maneras conforme un proyecto de decreto que pues todavía no lo tenemos firmado, espero pues que este sea el borrador final, por fin, pues muchos vacíos. Hay que esperar la reglamentación de todas maneras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que el mismo proyecto prevé en 180 días después de que él entre en vigencia. Ese es el término que se le da a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Y podemos ver a lo largo de todo su articulado que gran parte del decreto se va a mover a partir de esa reglamentación, como ha sido histórico o como ha sido tradicional con el advenimiento de estos decretos, que se le delega a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales un buen capítulo, digamos, de lo que es la cobertura de esta legislación cuando se le otorgan estas facultades reglamentarias, cosa que, pues, que criticamos porque de todas maneras la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales eh, hay partes que deberían entregarse más al decreto que a la reglamentaria. Bueno, yo quiero hacer antes una reseña histórica desde los primeros antecedentes que acompañan la evolución de la legislación aduanera en Colombia, tal vez los más cercanos o más importantes. Vamos a mirar esto rápidamente para que observemos los cambios que se están gestando en este momento. El primer gran acontecimiento que ocurre en el año 92 fue la derogatoria del decreto 2666 de 1984. El decreto 1909 del año 92 comprenderán, sobre todo por la época, quienes estaban allí ya de manera activa en el comercio exterior, que fue la llegada de la liberalidad de mercados, la globalización, fue el ascenso del gobierno de César Gaviria, el advenimiento de una nueva constitución, la del año 91. Veníamos de una economía absolutamente cerrada e intervencionista e ingresamos a las grandes salas de mercado del mundo. La liberación de mercados obligaba a que se reestructurara completamente la Dirección de Impuestos y la de Aduanas Nacionales, que eran dos entidades aisladas, separadas en ese momento. Gran parte de ese cambio institucional fue la fusión. Entonces estamos en la filosofía de la liberación de mercados y globalización. Viene entonces acompañado esto por la sistematización de los procedimientos en importación, es decir, buscar estos modelos virtuales que permitan llegar a los recintos de cada uno de los usuarios, poder delegar operativamente la aduana en cabeza de cada uno de los agentes de la cadena logística, y esto pues obviamente aparejaba mucha más agilidad, mucha más dinámica en el comercio exterior, saliéndonos de la carga suelta y pues a la era del contenedor. Viene entonces, desde luego, como lo comenté, una delegación de funciones al sector privado, delegación de funciones en todo lo operativo. El control obviamente se lo reserva la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero viene una delegación al sector privado en materia de almacenamiento, en materia de recaudo, en materia de trámites a las declaraciones, en fin, todo lo que fue operativo de servicios quedó, digamos, impulsado bajo la dinámica del sector privado.
Nace entonces el modelo del autodiligenciamiento de la declaración y del levante automático. Esto pues obviamente va acompañado de esa delegación de funciones al sector privado y de la sistematización de los procedimientos en la importación, que permite desde luego que los agentes de aduana puedan realizar las declaraciones de importación. En aquella época esto pues era una utopía, sin embargo lo vemos como algo muy natural. Los levantes automáticos, no hay que olvidar que para el decreto 2666 la inspección para el levante de las mercancías era al 100%, era Colombia, digamos el decreto 2666 en el año 84 era un país diferente, ya lo dije, una economía cerrada. Entonces, con la llegada de la globalización y de todos estos desarrollos, pues los inspectores o los controles de la aduana definitivamente no pueden dar al 100% y se crea entonces la figura del levante automático para darle agilidad a los trámites en comercio exterior. Viene algo muy importante que sucede en el año 92 y que quiero que tengamos en especial consideración cuando miremos algunos aspectos de la actual reforma. En el año 92 se elimina el agente aduanero y en general todo el régimen de inscritos. O sea, se consideró que al simplificar los procesos de comercio exterior, hacer trámites aduaneros era tan sencillo en Colombia que había la necesidad de eliminar el agente aduanero yendo directamente al agente económico responsable de las obligaciones aduaneras, que era en ese entonces, así lo consideraba su director, el agente aduanero. Perdón, los importadores y exportadores, y como consecuencia se elimina la figura del agente aduanero. Yo quiero que tengamos esto como referente para que hablemos sobre la reforma, porque algo parecido nos está ocurriendo. Luego viene la responsabilidad del declarante, que en este caso sería entonces directamente el importador y exportador en materia de valoración, clasificación, declaración, obtención y presentación de soportes, y en todo lo que significan las cargas fiscales. El importador y exportador como agente económico es el responsable de la obligación aduanera, principalmente la de los pagos y la del cumplimiento de todas las formalidades de ley. Pero viene algo también muy interesante que quiero que tengamos en cuenta que ocurrió en el año 92, que nuestro criterio es la reforma que constituye el gran movimiento aduanero en Colombia. Desde entonces no hemos observado unos cambios tan drásticos como los que se gestaron en el año 92, y esto viene acompañado de una profunda reestructuración de lo que se llamaba Dirección de Aduanas Nacionales y la Dirección de Impuestos Nacionales, haciendo desaparecer esta reestructuración la antigua Superintendencia de Control de Cambios para fusionar impuestos y aduanas. Se creó un nuevo modelo entonces de institución que acompañaba todos estos grandes cambios que rápidamente acabamos de referenciar. El decreto 1909 del año 92 se mantuvo vigente hasta el año 99, cuando fue expedido el decreto 2685, hoy vigente y pues en el límite de su expiración. Este decreto 2685, digamos, fue para nosotros una continuación de todo lo que es la columna vertebral del modelo aduanero que se implementó en el año 92, pero básicamente podemos anotar a lo largo de estos años que ha estado vigente los siguientes cambios importantes. Lo primero fue una sistematización de procedimientos de llegada de medios y descargue de mercancías, lo mismo que en materia de exportaciones. Las exportaciones estuvieron prácticamente aisladas de la modernidad, de lo que fueron los procesos virtuales o de sistematización hasta el año 2000, que es cuando entran los módulos o los nuevos sistemas informáticos a procesar estos trámites de manera virtual. Es decir, la globalización y liberación de mercados del año 92, como lo podrán notar, se hizo básicamente para importar hacia Colombia. Las exportaciones vienen a recibir su premio y su estímulo apenas en el año 99. Viene el decreto 2685, fue digamos la historia del fortalecimiento del control posterior, todo lo que fueron las administraciones, no solamente las que lo crearon, sino las que lo administraron de manera posterior. Viene entonces la creación de la POLFA,
Y mil gracias, Claudia, por haberme invitado a este espacio. La verdad, muy complacido. Y vamos a tratar de conversar, todos vamos a aprender de esto. Esta nueva reglamentación aduanera se plasma en el decreto 390 del día 7 de marzo del 2016. Creería yo que soy como el primer conferencista que voy a hablar ya sobre el estatuto en papel y con decreto a bordo, el 390, para que empecemos a hablar de esa nueva norma aquí para adelante. El tema que voy a tratar es sobre los regímenes aduaneros. Sí hay unos cambios muy interesantes. Creería que en unos hubo una radical reforma, en otros se deja algo de lo que teníamos en el viejo 2685, y en otros se da un poquito de paso a algo sugerido por el convenio de Kioto. Entonces, digamos que voy a empezar con darle un barrido a lo que es el convenio de Kioto, porque me parece importante que la gente conozca la estructura de dónde salió, porque sí se copió un poco. Miren, una cosa importante, esta regulación aduanera, sus fundamentos básicos están pues obviamente en muchas decisiones de la Comunidad Andina, especialmente la 618. También tenemos toda la incidencia del convenio de Kioto revisado del 2000, que se empezó a aplicar en el 2016. Vino a Colombia el doctor Sergio Mujica, quien es el vicepresidente de la OMA, y digamos... Doctor Rogelio, perdón que lo interrumpamos. Le vamos a pedir que por favor apague la cámara para que podamos tener un mejor sonido. Perdón un segundo. Sí, sí. Muchas gracias, doctor Rogelio. Ahora ¿Me sí lo escuchan vamos a mejor? hacer. Sí, señor, lo sé. Ya apagué la cámara. Ah, bueno. Entonces les decía que este documento ya fue revisado por la OMA a través del doctor Sergio Mujica, quien vino a Colombia y participó en algunas discusiones con las autoridades de nuestro país. Lo que hace prever, por un lado, que es un documento muy pegado a su sugerencia de Kioto, y también a que vamos a ser tal vez los próximos candidatos a ingresar, a adherirnos a este tratado tan importante. Entonces, sugerencia es total. Igualmente, tenemos unas recomendaciones de la OCDE, que pues está como muy digamos en el panel de todos los lugares del mundo, porque sus recomendaciones, perdón un segundo que creo que tengo. Roger. No puedo quitar esto de acá. Algo. Y bueno, las diapositivas. Aló, qué pena. ¿Están escuchando, Claudia? Sí, señor, lo escuchamos, doctor Rogelio. Siga, por favor. Ok, entonces, bueno, discúlpenme estas dos interrupciones. Bueno, entonces les decía que la OCDE también ha tenido un papel importante en cuanto a sus sugerencias, y de otra parte, los compromisos de los acuerdos comerciales, ustedes van a ver que tienen también incidencia ya en esta nueva estructura. Esto que les cuento, pues es para decirles que esto hace prever que vamos a tener, digamos que un estatuto para largo rato, porque la verdad, pues yo creo que los pocos seres vivientes que han vivido todas las legislaciones de Colombia
soy yo porque empecé a estudiar con la ley 79 del 31, después decreto 1909 del 92, después 26, o antes el 2666 del 84, después el 2685 del 99 y por último esta legislación. Créanme que esta, según mi criterio, es como de las legislaciones más técnicas que yo haya visto en Colombia, porque se quitaron de esa idiosincrasia de acomodarnos como que a lo que sufrimos o lo que vivimos y nos aterrizamos en una realidad universal. Entonces, creería yo, vamos a tener un estatuto para rato. Y bueno, ya concentrándome en el tema de los regímenes aduaneros, es importante saber que el convenio de Kioto está adherido por 103 países, pero lo más importante es que dentro de los países que están en Kioto está Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China, Corea, Japón, es decir, todos los grandes ligas del comercio mundial y que tienen convenios o que están a punto de firmar tratados con Colombia, están adheridos a Kioto. Esa fue una de las grandes presiones para volcarnos sin miramientos hacia otro lado al convenio. Entonces, es importante para poder entender mucho la legislación. Yo les voy a hacer algunas recomendaciones sobre el camino, pero una de las grandes recomendaciones que yo haría es que se revise en el convenio de Kioto de la versión del año 2000 que empezó a operar en el mundo en el año 2006, porque sin duda ese comprimido de Kioto les va a dar muchísimas pistas para entender muy fácilmente este nuevo estatuto aduanero que empieza a regir. Pues hoy está publicado ya en el diario oficial y seguramente pues hay muchas cosas que empiezan a regir dentro de 15 días, otras dentro de 90, otras dentro de 6 meses y algunas inclusive hasta dentro de 18 meses. Pero al leer Kioto van a entender todo el proceso y miren que es fácil Kioto. El apéndice 1 es el cuerpo del convenio donde nos da los parámetros para ingresar a Kioto. El apéndice 2 que es el anexo general donde nos da todos los procedimientos para el desaduanamiento de mercancías. Y el apéndice 3 que es donde yo me voy a concentrar, que es el anexo específico donde prácticamente se dan todos los regímenes aduaneros recomendados para el mundo y donde se fundamenta indudablemente este nuevo decreto 390 de nuestra legislación colombiana. Digamos que lo que Kioto tiene para recomendar al mundo es un esquema muy sencillo. Lo quiero explicar rápidamente porque de seguro vamos a entender algunas cosas. Por ejemplo, si vamos al anexo B, los anteriores no lo menciono porque es sobre el desaduanamiento y la forma de llegar a la mercancía que ustedes ya van a ver en otros módulos, pero el anexo B, que habla de las importaciones, Kioto tiene, digamos, que estas 3 divisiones. Las importaciones para el consumo, nosotros lo desdoblamos y lo copiamos bastante parecido. La reimportación en el mismo estado y la importación con exoneración de derechos e impuestos. Digamos que ese es el gran volumen que tiene de importaciones Kioto. Vamos a ver que nosotros tomamos esto, pero no en ese orden, pero sí más o menos imitando esta plantilla. En cuanto al anexo C, Kioto recomienda allí las exportaciones a título definitivo. En el anexo D nos habla de los depósitos aduaneros y de las zonas francas, depósitos aduaneros que los extiende a esta nueva modalidad que aparece acá, que la doctora Claudia les va a explicar el día de mañana. Y en las zonas francas y las recomendaciones son muy pocas. Mire que Kioto aquí recomienda que las aduanas manejen zonas francas. Por eso, pues este cambio de pasar a zonas francas para el Ministerio de Comercio, creería yo que, si bien es cierto, ellos deben aprobar el mecanismo, quien debe controlar todos los procesos de zona franca es la autoridad aduanera, en cuanto al ingreso, salida y todo lo que tiene que ver con ese flujo de mercancías hacia estas zonas. Vamos a ver cómo sale la reglamentación. Lo único cierto es que les anticipo, es poco, casi nada lo que se habla en el decreto 390 de zonas francas. En el anexo B vamos a ver lo de tránsito aduanero, transbordo y transporte de mercancías por cabotaje, y en el anexo F habla de lo que es el perfeccionamiento, que es la importación por perfeccionamiento activo, lo que nosotros
Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su participación y por seguir aquí con nosotros en este curso sobre el nuevo Estatuto Aduanero. Hoy pues tengo el privilegio de hablarles acerca de los regímenes del régimen de importación, porque los regímenes de importación los vimos ayer con el doctor Rogelio Perilla. Entonces yo les voy a hablar acerca de las generalidades del régimen de importación, o sea, los aspectos generales que tienen que ver con este proceso, cómo se va a manejar el proceso, el aforo, sobre las resoluciones anticipadas, sobre las normas de origen que quedaron implementadas pues en este nuevo estatuto aduanero. Todo lo que les voy a hablar hoy está ya totalmente actualizado con el decreto 390 del marzo 07 de 2016, o sea, del lunes. Ya no es sobre el proyecto ni sobre ninguno de los borradores anteriores, sino que pues ya con todos los conferencistas nos hemos estado tomando la tarea de hacerles la actualización y que ustedes queden ya completamente pues conocedores de este nuevo estatuto aduanero. Entonces, pues para empezar, pues vamos a hablar un poquito acerca de las resoluciones anticipadas que las encontramos en el artículo 12 del decreto 390 de marzo 7. ¿Qué son las resoluciones anticipadas? Yo sé pues que a muchos de ustedes ya esto lo han escuchado, pero pues todo lo que vamos a ver hoy no está de más que lo afirmemos y lo dejemos muy claro, además que son herramientas que desde ya podemos empezar a contar con ellas. Estas resoluciones anticipadas entran en vigencia 15 días después de la publicación del estatuto que se hizo ayer. Entonces tengámoslo muy presente. Yo les voy a ir tratando de decir qué cosas van entrando en vigencia y qué cosas no, porque el mismo estatuto nos dice que hay cosas que van a entrar en vigencia 15 días después de la publicación, que nos da más o menos el 23 de marzo, pero que hay muchas otras cosas que van a entrar en vigencia dentro de 6 meses, por ejemplo, cuando la DIAN haga la resolución reglamentaria, entrarán en vigencia otras cosas, y muchas otras que tienen que ver con la actualización del sistema informático van a entrar en vigencia en 24 meses, o sea, dentro de 2 años más. Entonces fíjense que muchas de las cosas pues también que vamos a ver van a entrar en vigencia posteriormente, pero las resoluciones anticipadas son una de los aspectos que ya van a entrar en vigencia en este mismo mes de marzo. Entonces tengámoslas muy presentes porque van a ser herramientas muy útiles. La resolución anticipada, digamos que son una de las exigencias que le ha hecho los TLC a Colombia. O sea, esta resolución anticipada viene, bueno, nosotros ya tenemos la clasificación arancelaria desde hace mucho tiempo, pero las demás que vamos a ver vienen, se empezaron a exigir desde el TLC con Estados Unidos y ya tenemos bastante tiempo con este TLC, aproximadamente 6 años, ¿sí? 7 años. Entonces, son cosas en las que ya estamos en mora de implementar con este nuevo estatuto aduanero. ¿Para qué son las resoluciones anticipadas? Las resoluciones anticipadas nos van a servir para darle seguridad jurídica a nuestra operación de importación. Si nosotros tenemos dudas acerca de la clasificación arancelaria, acerca del valor de la mercancía, si no sabemos si realmente una mercancía es originaria de un lugar o no, o sea, si esta mercancía cumple con los criterios de origen, o si a esta mercancía se le aplican devoluciones o suspensiones o exoneración de derechos de aduana, nosotros podemos pedirle a la DIAN mediante una resolución anticipada aún antes de la llegada de la mercancía, por eso se llama anticipada, que nos aclare todo lo que le estamos preguntando y que se base en alguno de estos aspectos. Entonces, de esta manera, si nosotros no lo tenemos claro y con una resolución que la DIAN emita, pues nosotros le vamos a poder dar seguridad jurídica a nuestra operación. Y ahí ya no habrá dudas de que lo que estamos aplicando pues es lo correcto. También aplican las resoluciones anticipadas para cuando se trata de aplicar una cuota bajo un contingente arancelario, o sea, si realmente tenemos derecho a aplicar ese contingente, o si se necesita determinar si esa mercancía tiene marcado de país de origen. ¿Qué significa eso? Cuando son aquellas mercancías en las que es relevante el país del cual es originario porque le da una característica comercial diferente y especial. Por ejemplo, cuando hablamos de los vinos, si son argentinos, si son chilenos realmente,
el café de Colombia, que en el resto del mundo cuando oímos un café, pues si el café es de la China, pues no va a valer lo mismo ni va a ser igual de importante que si es de Colombia, por ejemplo. Eso es marcado de país de origen. Y eso también nosotros podemos solicitarlo mediante resoluciones anticipadas. Y nos dice también la norma que cualquier otro asunto que se haya acordado por Colombia en el marco de un acuerdo o un tratado de libre comercio. Entonces, para estas resoluciones anticipadas, tenemos un término, pues nosotros la solicitamos y desde el momento en que se solicita, la DIAN tiene 3 meses para expedir la resolución anticipada. Antes, en los proyectos anteriores se hablaba que eran 90 días, pero ya en este definitivo quedó que son 3 meses. Entonces, tengámoslo muy en cuenta porque pues se demora un poco y debemos considerarlo, especialmente los importadores, y como agencias de aduana hacerles la recomendación a los importadores si necesitan o si tienen alguna inquietud de alguna mercancía que van a traer posteriormente, pues debemos hacerlo a través de las resoluciones anticipadas. La vigencia de las resoluciones anticipadas es indefinida. Entonces, desde el momento en que esta es expedida, tiene efecto a partir de la publicación en el diario oficial, tiene efectos para terceros, y para la persona que la solicitó tiene efecto desde el momento en que queda en firme esta resolución. Indefinida siempre y cuando se cumplan y se mantengan los aspectos o los requisitos o las condiciones sobre las cuales se solicitó la resolución anticipada. Entonces, por ejemplo, si se solicitó una resolución anticipada de valoración, que sea el mismo proveedor en origen que está pidiendo la mercancía, si son las mismas cantidades, si el valor es el mismo. O sea, yo no puedo seguir aplicando una resolución anticipada si, por ejemplo, el proveedor cambió. Aunque el valor sea el mismo, pues yo tengo que tener en cuenta que las condiciones ya no son iguales, ¿sí? Entonces, debo nuevamente solicitar una resolución anticipada o dejar de aplicar la que estoy aplicando. La DIAN también, el decreto 390 nos dice que si varias empresas, varios importadores, por ejemplo, han solicitado resoluciones anticipadas y las condiciones, se trata de la misma mercancía, las condiciones técnicas son las mismas, o sea, se trata del mismo país de origen, o sea, todo es exactamente igual, la DIAN puede unificar, ¿sí? Puede hacer una resolución que unifique todas esas resoluciones anticipadas que expidió a diferentes importadores. Entonces, la DIAN puede, en este caso la DIAN puede decir, bueno, todas las mercancías procedentes de Argentina, el vino, su partida arancelaria número tal, se considera marcado del país de origen de Argentina, por poner un ejemplo. Entonces, puede hacerse de esta manera para que cada persona o cada importador no esté solicitando resoluciones anticipadas, sino que pueda hacer una sola. Y esta va a tener aplicación para todos. Así como también vemos que ocurre con las resoluciones de clasificación arancelaria de carácter, que ya pues esas se vienen utilizando en este momento. ¿Qué más pasa con las resoluciones de clasificación arancelaria? Ustedes la pueden encontrar en el artículo 151, nos habla que es ese acto obligatorio mediante el cual la DIAN asigna a una mercancía un código numérico denominado su partida arancelaria. La resolución de clasificación arancelaria puede hacerse de forma anticipada, que entraría dentro de los casos que vimos antes, puede hacerse de oficio o puede hacerse a petición de un usuario. Esto sigue funcionando exactamente igual como hasta el día de hoy. Pues también aquí de pronto lo que se hace es aclarar lo que ya venía dejándose claro en jurisprudencia, en sentencias de pues, las altas cortes del Consejo de Estado, donde se decía que no es vinculante. O sea, si el INVIMA, por ejemplo, hace una clasificación de un medicamento y lo clasifica para efectos del registro sanitario como medicamento, puede ser que para efectos de clasificación arancelaria no sea un medicamento. Puede ser que sea un cosmético. Y por ejemplo, cito un caso muy sonado de hace algunos años con el ácido hialurónico, donde el INVIMA pues lo tiene clasificado como medicamento porque es un producto inyectable, subcutáneo, que necesita que sea aplicado por un médico, ¿sí? Pero para la DIAN
se clasificó arancelariamente y el producto era un cosmético, porque lo que se buscaba era embellecer. Dispositivo de seguridad y cómo se va a regular. Por ejemplo, en la maquinaria amarilla se regula, la Policía Nacional regula el tema de los GPS. Entonces, me imagino que la DIAN también, de alguna manera, va a controlar este tipo de dispositivos electrónicos. El documento consolidador de carga, que ya pues, conocemos, contiene la relación de todos los documentos de transporte de todas las cargas. El documento de transporte básico en el proceso de llegada, ¿cierto? Que es el documento que establece cuáles son las mercancías, cómo son, qué pesos tiene, etcétera, etcétera. Planilla de entrega, que es el registro mediante el cual se hace efectiva la carga en el lugar de arribo. Es donde se relacionan todos los datos del documento de transporte, dejando constancia de la cantidad, estado de bultos entregados y de dispositivos electrónicos de seguridad. Está la famosa planilla de envío que ya todos conocemos, ¿cierto? La planilla de recepción, ¿sí? Que es el que recibe, cuando reciben finalmente los bultos el depósito. Y la planilla de traslado, que es el registro que ampara el traslado de las mercancías desde una zona secundaria aduanera a un depósito o a una zona primaria para su salida al territorio aduanero nacional. Sobre todo esta planilla de traslado se da mucho en los temas de zona franca. Está el manifiesto de carga, que no cambia, sigue siendo el tema de manifiesto de carga, la relación de todos los bultos que comprende la carga y la mercancía a granel a bordo del medio de transporte. Están los documentos de viaje, que comprenden el manifiesto de carga, con todas sus modificaciones, explicaciones, etcétera. También en el tema de transporte hay unas definiciones muy, digamos, novedosas con relación a lo que hoy veníamos hablando, y aparece una nueva figura que es el transporte combinado. El transporte combinado se dice que es la operación que permite el transporte de mercancías de procedencia extranjera bajo control aduanero desde el lugar de arribo hasta otro lugar convenido para su entrega al territorio aduanero nacional, al amparo mínimo de 2 y hasta máximo 3 contratos de transporte para los modos fluvial, terrestre o ferroviario. Entonces fíjense que esta definición en el estatuto anterior no estaba. Y pienso que es para diferenciar de alguna manera en la operación de transporte multimodal. Lo que pasa es que la operación de transporte multimodal se venía ejerciendo muy a lo colombiano, porque ahora sí el transporte multimodal van a exigir el documento de transporte multimodal desde origen hasta destino, ¿sí? Por eso, mañana cuando estaremos viendo el transporte multimodal, ya no solamente va a ser en el estatuto actual hay, yo creo que media paginita que habla sobre el transporte multimodal, y ahora sí establecen una serie de requisitos y una serie de condiciones para poder ejercer el transporte multimodal en Colombia. Y también hay otra definición nueva que es el transporte de mercancías a través del territorio aduanero nacional. Y se dice que es el transporte de mercancías desde un lugar de salida en el exterior en una misma operación de transporte, en el curso de la cual se cruzan una o varias fronteras del territorio aduanero nacional. Digamos que este es como
lo que hoy conocemos como el DTAI, ¿cierto? Es más o menos la figura, y le dieron la definición de transporte de mercancías a través del territorio de manera nacional, y que también mañana vamos a mirar cómo es que es el desarrollo de la misma y qué condiciones se establecen. Bien, una vez dadas estas definiciones, entramos en lo que es el proceso de llegada. Y sin lugar a dudas, el proceso de llegada, digamos, el actor principal, el protagonista aquí de la novela, es el transportador. El transportador como la persona que mediante un contrato de transporte asume la obligación de trasladar mercancías desde un punto de origen a un punto de destino a cambio de un pago de un flete, ¿cierto? Y aclara el estatuto que cuando el transporte internacional no esté domiciliado en el territorio aduanero nacional, debe tener un representante o un agente aeroportuario, marítimo o terrestre para que responda por las obligaciones que correspondan al transportador. Y aquí aparece una figura novedosa en el estatuto, y es el agente aeroportuario y el agente terrestre, ¿sí? Haciendo un símil con el agente marítimo. ¿Ok? Anteriormente, o hoy, en el estatuto actual, lo que se establece es el agente marítimo, ¿sí? Pero no reconocemos al agente aeroportuario y tampoco reconocemos al agente terrestre. Entonces, digamos que el estatuto lo que hace es insertar estas dos figuras que también hacen parte de la cadena logística, ¿sí? Y que también tienen de alguna u otra manera una responsabilidad. Entonces aquí es importante que tengamos en cuenta estos nuevos sujetos de obligaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las obligaciones que establece el transportador? Hay una que va a aparecer no solamente para el transportador, sino para todos los operadores de comercio exterior, y es la primerita. Y ahí sí, bueno, aquí hay, me imagino que en el curso todos los de la cadena logística. Y la primera es tener disponibilidad para la prestación del servicio las 24 horas de los 7 días a la semana. El famoso 7 por 24 que han querido instaurar hace unos años, pero en el cual hemos tenido inconvenientes por temas de que hay algunos actores de la cadena que no trabajan 7 por 24. Por ejemplo, un banco, por ejemplo, las mismas autoridades aduaneras, porque sabemos que las portuarias, algunos procesos son 24 horas, pero no en todos los servicios se presta 24 horas. Entonces, ese tema hay que revisarlo, pero sin embargo quedó como una obligación. Lo que quisiera decir de que el día que yo no preste servicio las 24 horas o me niegue a hacerlo, pues tendré una sanción o me deshabilitarán como operador de comercio exterior. Ahí hay para revisar para todos los actores de la cadena logística. Otras obligaciones: instalar y preservar los dispositivos electrónicos de seguridad exigidos por la DIAN, es decir, cuando se dé ya la reglamentación de cómo va a ser ese dispositivo electrónico, pues estaremos viendo de qué manera se va a colocar y cómo se van a instalar. Preservar la integridad de esos dispositivos de seguridad, poner a disposición, entregar a la autoridad aduanera la mercancía que ésta ordene, cumplir todas las formalidades aduaneras requeridas, transportar las mercancías autorizadas bajo el régimen de tránsito, entregar las mercancías a otro transportador autorizado cuando se trate de transporte combinado en el TAN, descargar las mercancías en el sitio designado como lugar de llegada dentro del término establecido, ejecutar y finalizar las operaciones de tránsito, entregar las mercancías con el mismo peso informado al momento de la salida de carga del aeropuerto y la misma cantidad de bultos señalada en la declaración de tránsito aduanero, ¿sí? Entregar la carga o las mercancías según corresponda bajo el régimen de cabotaje con el mismo peso y cantidad de bultos señalados en el documento de transporte. Bien, entonces
Eso, digamos, en cuanto a las responsabilidades que tiene el transportador. Ahora miremos el agente aeroportuario, marítimo y terrestre. Y se dice que son personas jurídicas que actúan mediante un contrato por cuenta y riesgo de las empresas de transporte internacional. Es decir, son el representante en tierra de la empresa de transporte marítimo, de la empresa de transporte terrestre y de la empresa de transporte aéreo. Y lógicamente que le nacen o se le hacen exigibles las obligaciones aduaneras que le competen al transportador. Y miramos la primera obligación, como les decía, disponibilidad 7×24. Así que vayan preparando a su personal. Instalar los dispositivos electrónicos de seguridad cuando se lo exija la DIAN. Igual preservar los dispositivos de seguridad, poner a disposición las mercancías. Buenas tardes para todos. Les decía que es para mí todo un honor poder compartir el día de hoy con ustedes un poquito de lo que sé. Espero que por favor tengan muchas dudas, muchas inquietudes y que por favor tomen nota de estas inquietudes y al final las vamos a resolver. También les decía que es importantísimo estos nuevos cambios en el estatuto aduanero, sobre todo en la parte de exportaciones, porque busca dentro de los principios que haya más agilidad a la hora de sacar las mercancías de nuestro país, de exportarlas, y busca claramente pues que ya la intrusión, que es uno de los factores determinantes a la hora de hacer exportaciones, cuando se hacían las respectivas inspecciones, pues muchos exportadores, transportadores tenían que pasar por la lamentable situación de que la mercancía era maltratada, que era dañada. Entonces, todos estos aspectos bien importantes que se han tenido en cuenta han permitido que se haya mejorado la legislación y que estos aspectos pues vayan a tener mejores resultados. Hoy les queremos contar entonces qué es lo que ha cambiado, cuáles son esas nuevas figuras, qué beneficios tienen, cuáles son los requisitos, cuáles son los beneficios también, porque hay unos muy interesantes para todos ustedes independientemente de los roles en que se desempeñen y por tanto es lo que queremos mostrarle el día de hoy. Es importante, como les mencionaba, tener en cuenta que hay unos principios nuevos y que esos principios pues son los que han hecho que sean vitales para poder hacer este cambio. ¿Qué es la exportación? Aquí básicamente en la definición, lo único que de pronto hacen énfasis en esta definición es que se considera exportación la salida de mercancías a depósitos francos. Es la única como precisión o el único énfasis que se hace. Por lo demás, se sigue confirmando que es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional, siempre y cuando cumplan todas las formalidades establecidas en el presente decreto, que es el 390, y pues esto hace referencia a que la mercancía tiene que salir pues por un lugar habilitado, cumpliendo con toda la documentación y con todo el proceso previo pues para que se genere la exportación. Entonces la definición es muy sencilla, no hay ningún cambio pues sustancial de pronto que debamos tener en cuenta y pues es preciso que la mencionemos por el tema de que debemos saber qué significa exactamente una exportación. Bueno, empezamos entonces a mirar cambios bien interesantes. Dentro del artículo 390, hablamos del decreto 390, perdón, estamos hablando del artículo 34. Donde hace referencia a que hay unas autorizaciones y calificaciones para importadores, exportadores y operadores de comercio exterior. ¿Qué son esas autorizaciones? Son nuevas figuras que se implementan para los exportadores con el ánimo de brindarles unos beneficios y incentivar las exportaciones de las empresas de una manera en que se pueda controlar y medir el riesgo. ¿Qué significa eso? Evitar el contrabando, evitar el lavado de activos, o sea, eso nos va a garantizar que si hay un grupo selecto
de exportadores que cumplen con ciertos parámetros, pues digamos que de alguna manera la DIAN no se va a tener que preocupar por estar tan pendiente de esas empresas porque se les está dando un voto de confianza, se les da como se les da credibilidad ante todo lo que hacen siempre y cuando demuestren que así es, y eso les va a permitir a la DIAN pues agilizar los procesos, o sea, de esa confianza que se da a los exportadores, pues se agilizan procesos, ya los controles son un poco menos intrusivos sobre las mercancías, y esto lo que hace es que sean beneficiados los exportadores. Entonces se crean dos figuras donde los exportadores pueden ser autorizados, exportadores autorizados como tal, y también podrían ser operadores económicos autorizados. En la primera figura, los exportadores autorizados, todos los requisitos se encuentran en el artículo 42, en el numeral 2, donde dice exactamente cuáles son esas condiciones que deben cumplir para poderse calificar como tal. Y en el numeral 1 del artículo 35 vamos a encontrar cuáles son los beneficios, porque al implicar cierto rigor en los requisitos, pues también la DIAN dice, bueno, a todas estas empresas interesadas en cumplir con los parámetros que nosotros exigimos, inmediatamente vamos a otorgarles unos beneficios para que puedan al interior de sus organizaciones gozar de esa confianza que se les ha dado de una manera representativa. Entonces hay unos beneficios específicos. Pero también los exportadores pues pueden ser operadores económicos autorizados, que esa es otra figura que está establecida en el 3568, que tiene unos beneficios mayores porque el esfuerzo para ser operadores económicos autorizados exige más requisitos, exige una serie de compromisos, exige una serie de adaptaciones al interior de la compañía que se vuelven un poquito más dispendiosas, que toman más tiempo, y por tanto la DIAN dice, muy bien, a todos los que quieran ser operadores económicos autorizados, vamos a darles unos beneficios extra por ese trabajo también extra que van a hacer. Entonces allí sí hay un poquito de requisitos más complejos que están establecidos en este decreto, pero que también lo hacen una figura muy interesante. ¿Cuáles son los requisitos para ser exportador autorizado? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para entrar, digamos que, yo le digo en palabras como coloquiales, para entrar a ese club, para pertenecer a ese club y tener, digamos que de alguna manera esa membresía de nosotros como exportadores autorizados, lo primero pues que hay que hacer es elevar una solicitud de exportador autorizado, o sea, un documento en el que se establece mi intención de ser parte o de ser calificado como tal. Claramente hay que manifestar bajo gravedad de juramento que todos los productos que nosotros como exportadores vamos a llevar a otros mercados, pues cumplen con las normas de origen y con todos los requisitos que se establecen en los acuerdos comerciales. Recordemos que para cada tratado de libre comercio, acuerdo comercial, acuerdo de alcance parcial o cualquier otro mecanismo, digamos, de intercambio comercial negociado entre países, se requiere que nuestros productos tengan ciertos requisitos. Por tanto, se le da una gran importancia a que en verdad, si nosotros estamos exportando un producto colombiano, pues que cumpla con unos porcentajes de origen y unas condiciones de origen que lo cataloguen como tal en Colombia. Entonces, por eso hace referencia a que hay que manifestarlo bajo gravedad de juramento. Entonces, lo primero es que yo leo mi solicitud, lo segundo es que manifiesto que todas las mercancías que yo voy a exportar cumplen con las normas de origen, según el acuerdo al que esté interesado, pues según el país al que yo vaya a exportar. Debo haber realizado unas operaciones superiores a 4 declaraciones aduaneras de exportación definitivas el año anterior al momento en que yo vaya a presentar la solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos ya tener una trayectoria como exportador, así sea de mínimo, o sea, mínimo 4 operaciones que haya hecho, de ahí en adelante, porque ¿qué quiere decir eso? Como nos van a dar unos beneficios especiales por ser exportadores autorizados, pues de buenas a primeras, lo digo en términos así bien sencillos para que nos quede muy claro, de buenas a primeras, pues la DIAN no nos va a dar a nosotros o la autoridad aduanera unos beneficios
sin haber demostrado que realmente cumplimos con toda la parte legal, con toda la parte tributaria, con la parte aduanera. Entonces, ya tenemos que tener unos antecedentes para que nos puedan otorgar a nosotros esa autorización. ¿Qué otra cosa? Contar con el concepto favorable emitido, pues, según lo que nos diga la DIAN, en base al artículo 494. ¿Qué dice este artículo? Que la autoridad aduanera va a revisar el exportador qué tipo de operaciones realiza y las va a calificar, les va a poner si son de alto, de medio o de bajo riesgo. ¿Eso qué implica? Que si son de bajo riesgo, quiere decir que es una compañía que tiene seguridad en sus procesos, que tiene su documentación lista, que hace todo de manera clara, legal, y pues que por eso a la DIAN no le implica ningún riesgo otorgarle ciertos beneficios. Si catalogan a la compañía como una empresa de alto riesgo, pues eso quiere decir que ha tenido algunas falencias o que de pronto ha tenido sanciones o que no tiene una muy buena trayectoria. Por tanto, la autoridad aduanera consideraría si darle o no esa autorización como exportador. Bueno, buenas tardes. Como fue anunciado, vamos a ver en 2 sesiones el régimen sancionatorio. Obviamente, pues no es el tema que más nos agrade a todos, pero no podemos pretender que una legislación aduanera no tenga las herramientas para sancionar a aquellos usuarios que no se acojan a los procedimientos, a las formalidades y a las demás situaciones allí previstas. Entonces es apenas lógico pues que toda norma aduanera, como sucede con el decreto 390, incluya un régimen sancionatorio. Vamos a ver, como pueden apreciar en la primera diapositiva, a desarrollar en estas 2 jornadas los siguientes temas: marco legal y principios rectores en materia sancionatoria, medidas cautelares, los cambios que se han presentado en una de las medidas cautelares más importantes, que es la causal de aprehensión, clases de infracciones y sanciones, una nueva disposición que trae el decreto 390 sobre los errores no sancionables, la gradualidad en la aplicación de sanciones, como quiera que la norma tiene que prever, como sucede hoy, qué pasa con aquellos usuarios que son recurrentes en la comisión de infracciones, el allanamiento y la reducción de sanciones, que es una nueva figura, lo relativo a la reducción de sanciones que introduce el decreto 390, las causales de exoneración de responsabilidad, que quizás es una de las novedades de este decreto. Vamos a ver que esto también tiene una razón de ser. La caducidad de la facultad sancionatoria, que se refiere a la potestad que tiene el Estado, y en este caso la DIAN, para imponer una sanción. Hay un límite en el tiempo por seguridad jurídica. Los principales cambios en la tipificación de infracciones, en la medida en que comparemos el decreto 390 con el decreto 2685 del 99, las principales modificaciones en lo que tiene que ver con el procedimiento administrativo sancionatorio, la entrada en vigencia del régimen sancionatorio, porque infortunadamente una de las situaciones a la que nos hemos visto enfrentados con el decreto 390 del 2016 es que no hay claridad sobre las normas que han entrado en vigencia, y en el tema sancionatorio esta situación es bastante crítica, y obviamente vamos a terminar con unas conclusiones. Entonces, el marco legal de este y de cualquier régimen sancionatorio necesariamente tiene que estar apoyado en nuestra Constitución política. Nunca podemos dejar por alto, entre otras, porque todos sabemos que en la jerarquía normativa la Constitución es nuestra norma madre. Entonces, obvio que es nuestro referente. En la Constitución política encontramos el principio constitucional de legalidad, encontramos los principios del debido proceso, del derecho de defensa, y así no se mencionen en el decreto 390 del 2016 ni en la ley marco. De hecho, no encontramos específicamente quien lo creyera el principio de legalidad. Necesariamente pues es el soporte de cualquier regulación sancionatoria que exista y que llegue a existir en materia sancionatoria. Entonces, además de esa Constitución política, tenemos la ley 1609 del 2013. Me imagino que ya ha sido mencionada en las charlas anteriores. Es nuestra nueva ley marco en materia aduanera. De hecho, con este decreto estamos inaugurando precisamente esa ley marco.
Recordemos que el decreto 2685 del 99 en su momento fue emitido con la ley sexta del 71 y precisamente una de las críticas que en su momento se dieron es que la ley sexta del 71 no decía nada, no establecía mayores directrices para, en este caso, el presidente y sus ministros entrar a regular el comercio exterior. ¿Por qué es importante y precisamente en el tema sancionatorio hacer referencia a nuestra ley marco? Porque la ley marco, además de establecer unos principios generales muy importantes, como es el debido proceso, el principio de la buena fe, el principio de la imparcialidad, de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, de la publicidad y la contradicción, de la favorabilidad, pues está señalando aquellas directrices que en ningún momento pueden ser vulneradas por un decreto, independientemente de que el día de mañana ya no sea el decreto 390, sino un decreto posterior. Incluso valga la pena notar que entre las numerosas versiones que en su momento se revisaron de lo que hoy es el decreto 390 del 2016, una de estas no incluía el principio de favorabilidad, que hoy lo tenemos en el artículo 520 del decreto 2685 del 99. Afortunadamente, y ya en ese momento también ya era una realidad la ley marco, pues los funcionarios entendieron que no pueden abstraerse de lo que está previsto en esa ley marco, porque precisamente para eso es una ley marco, que tiene que ser respetada y entre otras, pues porque el decreto tiene que sujetarse a la ley. Entonces, ahí ya queda claro que independientemente de que el día de mañana nos rija otro decreto en materia sancionatoria, esos decretos que se emitan tienen que apoyarse y necesariamente tienen que respetar lo establecido en esa ley marco, entre otras el principio de favorabilidad, que muchos sabrán, el principio de favorabilidad es una excepción al principio de que las normas rigen hacia el futuro y precisamente la favorabilidad en materia aduanera lo que nos va a permitir, cuando ya se entienda que entre en vigencia plena ese régimen sancionatorio que está previsto en el decreto 390 del 2016, va a aplicar a situaciones presentadas antes de que entrara en vigencia el decreto 390, a hechos sucedidos con anterioridad, pero que en virtud de la favorabilidad se pueden aplicar esas normas que sean más favorables a esas situaciones anteriores, cuando incluso pues a lo mejor ni siquiera se había pensado en que esa norma fuera emitida en el sentido que lo fue. Entonces, esa es una primera referencia que no podemos olvidar. También tenemos la ley 1762 del 2015. ¿Por qué la traemos a colación? Porque es actualmente nuestra ley anticontrabando. Ya ustedes saben, el contrabando viene siendo tipificado desde hace mucho tiempo. En esa medida, muchas situaciones irregulares a la vez pueden tipificar el delito de contrabando y una infracción administrativa aduanera. En este caso, la ley 1762 del 2015 es reciente, modificó el Código Penal hace poco, porque ustedes saben que en este caso pues necesariamente tiene que tratarse de una ley y en esa medida fue modificado la ley 599 del 2000, que es nuestro actual Código Penal, y la traigo a colación porque muchas de estas infracciones, como ya fue indicado, van a eventualmente configurar el delito de contrabando. Infortunadamente, esta ley ha quedado con una redacción que no se ajusta, yo creo que ni siquiera al espíritu del legislador, a lo que buscaba la misma DIAN, que eran unas conductas con una redacción pues bastante complicada. En el caso particular, pues nos ocuparemos en su momento pues de la conducta de contrabando, del favorecimiento y facilitación del contrabando y del fraude aduanero. Como les decía, infortunadamente no quedó ni siquiera pues como estaba la anterior norma que fue modificada con las salvedades que había, con la claridad, han quedado bastantes vacíos y precisamente una de las situaciones que trata de abordar el decreto 390 es tratar de establecer algunas precisiones que en su momento suponemos le permitirán al juez entrar a establecer si se han configurado o no estas conductas delictivas. Por eso encontramos que en las mismas definiciones que están previstas en el artículo 3 del decreto 390, encontramos la definición de mercancía oculta, que esto nos va a servir, y como les digo, por lo menos al juez, para establecer si se configura o no los casos de contrabando. También encontramos en el artículo 548 del decreto, vamos a ver, encontramos también la definición de error aritmético,
que es una de las salvedades que se establece en relación con la conducta del fraude aduanero. Entonces, hay una serie de previsiones en el decreto 390 que están obviamente conectadas con lo que ha quedado previsto en la ley. Obviamente el decreto pues tampoco se puede ir más allá de la ley y los problemas que haya tenido la ley tampoco los puede arreglar desafortunadamente el decreto pues por el tema de jerarquía normativa. Y también nos enfrentamos en el tema del marco legal. No debería uno desde el punto de vista jurídico estar haciendo referencia a este tipo de normas, pero sí estamos con una circular externa de ANT número 3 del 2016, una circular que ha salido casi con la entrada en vigencia del decreto, desafortunadamente tratando, digamos, pues busca brindar claridad sobre la entrada en vigencia del decreto, pero pues una circular no es el medio idóneo que puede utilizar la DIAN para entrar a establecer cuáles son las causales de aprehensión que se aplican, como por ejemplo es uno de los temas que está tratando esta circular. Ustedes saben que lo que está en el decreto, como haya quedado, así ha quedado. Si esas normas que entraron en vigencia según el numeral 1 del artículo 674 no han debido quedar en vigencia y después la DIAN lo ha advertido, pues ha debido tramitar un decreto haciendo las aclaraciones pertinentes. Entonces, nos toca recibir con bastante beneficio de inventario lo que está previsto en esta circular.